¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Soy Germán Coraza y esto es Nota22.com Televisión. Quiero agradecer a todos la red de Cablevisión, a Somos Rosario, a Somos Rafaela. Recordemos, este programa se emite este día jueves en esta ciudad capital por Somos Santa Fe y también en simultáneo por Somos Paraná y Somos Rafaela. También quiero agradecer a todos los cables del norte de esta provincia que tan amablemente repiten este programa en sucesivas emisiones. Se llevó a cabo este día 9 y 10 de noviembre un paro docente. Según información a la que pudimos acceder, el acatamiento al paro convocado por ANSAFE y por la Unión Docentes Argentinos fue en un porcentaje superior al 95% en toda la provincia. Mientras la docencia pareciera ser esquiva a SADOP, la adhesión de los docentes privados fue casi nula en las escuelas del interior de la provincia y en las grandes ciudades de esta provincia, como ser Rafaela, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto. Fue un día más de clases. Repetimos, en las escuelas tradicionales fue un día más de clases. En todo el país también se desarrolló un paro nacional docente este jueves con fuerte impacto en las provincias. La paritaria en Santa Fe podría reabrirse, podría ser convocada antes de fin de año si la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decide hacerlo, decide abrir la paritaria en provincia de Buenos Aires. En Santa Fe la paritaria la deciden los gremios o los docentes estatales. Recordemos que el gobierno de Santa Fe podría decirle al sindicato de docentes particulares, a SADOP, que si no le gustan los salarios acordados por los docentes oficiales, se vayan a negociar con su patronal privada. Por el principio de equiparación, los salarios que negocian los docentes estatales los cobran los docentes privados. Esto explica tal vez el revestimiento o el camuflaje de CTA que ha adquirido SADOP en los últimos tiempos, uniéndose a las movidas de la central que conduce Hugo Yasky a nivel nacional y ANSAFE, ya que por una cuestión de celos, por motu propio, se ha alejado del sindicato mayoritario de docentes de la CGT en todo el país, esto es la Unión Docentes Argentinos. Tampoco resulta un dato menor, y es innegable, la poca gente en la carpa de SADOP en la legislatura. Recordemos, porque hemos abordado este tema en este programa, que la ley que está promoviendo SADOP no impide los despidos, sino que sanciona solo a los institutos subvencionados, pero no a los institutos autorizados. Con este proyecto de ser ley, los docentes privados seguirán siendo despedidos. Repetimos, con este proyecto de ser ley, los docentes privados seguirán siendo despedidos. Ojalá los docentes privados logren verdadera estabilidad algún día y tengan una paritaria con la patronal. Y no como ahora, que ni siquiera le cumplen los acuerdos solamente de índole administrativos, más de índole administrativos que de índole laboral que firman con el gobierno. También quiero hacer mención a un tema trascendente que se dio en nuestra provincia en los últimos tiempos, como es el desembarco de las fuerzas nacionales en nuestro territorio. Se escuchó decir a la ministra Patricia Bullrich en la presentación de las fuerzas federales en nuestra provincia que venimos a combatir venimos a presentar un plan para que Santa Fe pueda combatir en narcotráfico, bajar la violencia y también el delito. Estamos para integrar un solo equipo que luche contra el narcotráfico y contra el delito. Le voy a pedir, señor director, que nos muestre unas imágenes, si es tan amable. Mientras tanto, me voy a ir haciendo algunas preguntas. Resulta indispensable, estas capturas son de la peatonal de esta ciudad capital. Resulta indispensable que la peatonal de esta ciudad capital sea vigilada por las fuerzas federales. La policía de Santa Fe no está en condiciones operativas de hacer este tipo de custodia o de custodiarla. ¿Cuáles fueron los operativos conjuntos que se desarrollaron en la provincia para combatir el narcotráfico y el delito? ¿Cuáles fueron las tareas coordinadas desarrolladas por las fuerzas federales y las fuerzas provinciales?
las fuerzas provinciales no están en condiciones de realizar estas tareas. Traigo también a colación lo manifestado por la titular de la Cartera de Seguridad Nacional cuando afirmó que es verdad que tuvimos un debate fuerte, pero finalmente elaboramos un buen convenio. Las fuerzas federales solo van a combatir el delito federal. Esto está bien claro, las fuerzas federales no están a cargo de la seguridad de Santa Fe porque esto es materia indelegable de la provincia. Obviamente vamos a estar coordinados para trabajar en el terreno. Para finalizar, me pregunto, y viendo las imágenes, ¿se combate el narcotráfico mandando las fuerzas federales a caminar la peatonal? ¿Así se baja la narcocriminalidad en los barrios y se lucha contra este tipo de delitos? Quiero hacer mención que los operativos que se están desarrollando, por lo menos en esta ciudad capital, en los distintos barrios, son meramente preventivos, donde se cachea y se verifica la identidad de las personas que ingresan y egresan a los barrios, pero no se ha informado sobre los operativos llevados adelante de manera conjunta entre las fuerzas federales y las fuerzas de la provincia en materia de narcocriminalidad. Hoy nos visitan y ya seguidamente después del corte vamos a estar charlando con ellos, un prestigioso periodista de nuestra ciudad capital, un amigo de la casa, Antonio Rico, y también el doctor José Mamat, para hacer referencia a algunas cuestiones jurídicas y también, por qué no, vincularlas con el ámbito de la política y una cierta serie de proyectos que se han llevado adelante últimamente en nuestra provincia. Vamos a la pausa, señor director, y continuamos con el programa. Nota22.com. Nota22.com. Información. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Desarrollo web, diseño gráfico, hosting, redes sociales, mantenimiento, streaming, SEO, dominios, email marketing. Más de 10 años de experiencia en desarrollo y servicios web. Visita www.nicosal.com y conoce el amplio portfolio. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. De grados pueden cambiarlo todo. Si tomaste, no conduzcas. Tu responsabilidad es más seguridad para todos. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va?
Gracias por estar del otro lado. Soy Maxi Romero y junto a Germán Coraza realizamos este producto semanalmente. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Llévatelo de una, pagalo en 12. Aprovecha la mejor financiación en Macua. Tené tu nuevo Clio Mío con tasa 7.90 o Tucango Express con tasa 7.90 y una bonificación extraordinaria de 5.000 pesos. Tamaño oportunidad solo en Macua, Santa Fe, Paraná. Continuamos con el programa y como habíamos anticipado estamos con un amigo de la casa, con el periodista Antonio Rico y también con un prestigioso colega de esta ciudad de Santa Fe que litiga en toda la provincia y también en materia federal, el doctor José Mamat, para abordar distintos temas vinculados con en materia de seguridad y cuestiones jurídicas, como es el proyecto presentado por el senador Enrico y también, ¿por qué no, Tony?, con otras cuestiones de seguridad. Así que muy buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias a usted. José, hacía referencia a este proyecto del senador Enrico en cuanto a la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. Uno comienza a leerlo y lo primero que ve es, en el artículo 19, como criterio de oportunidad, la figura del arrepentido. ¿Qué te parece? Sos una persona que litiga mucho en esta ciudad y, bueno, tu opinión es importante en relación a esto. Como buenas noches, gracias por la invitación. Sí, realmente que viendo el proyecto que tiene estado parlamentario en la legislatura, surgen bastantes interrogantes, ¿no?, sobre algunas de las figuras y sobre lo que en definitiva termina siendo el derecho de defensa en juicio. Yendo puntualmente a la cuestión de la figura del arrepentido, lo primero que surge es que para quienes estamos en el medio y en virtud de este proyecto nos encontramos con una cuestión novedosa, pero quienes litigamos en la justicia federal debemos decir que no es algo tan novedoso. La ley de estupefacientes tiene una suerte de figura de arrepentido y, al igual que en este proyecto que se está trabajando, necesariamente requiere que los datos que se aporten por parte de quien decide colaborar en la investigación penal preparatoria sean de relevancia tal que permita la aprehensión o detención o el descubrimiento de un hecho con personas imputadas cuya responsabilidad en el hecho sea aún mayor que la del arrepentido. Sí, digámoslo, que desentrañar la investigación que se está llevando adelante, ¿no? Sí, tal cual. Y como detalle a remarcar es el beneficio que obtendría el arrepentido. Estamos hablando de una merma en la pena que se le podría imponer en virtud de esa colaboración que le brindaría al titular de la acción pública. Sí, digámoslo también que este proyecto lo establece como una facultad del representante del Ministerio Público Fiscal, con lo cual estaría en juego una cuestión que resulta ser trascendente en materia constitucional, como es la perforación de los mínimos legales, o sea, las penas mínimas que se establecen. Correcto. De hecho, está incluido dentro del proyecto como las normas dentro de los criterios de oportunidad. Sí. Es decir, los criterios de oportunidad, para que la gente comprenda, son facultades que tiene el fiscal dentro de la investigación penal preparatoria para disponer lo que entienda más adecuado para la investigación, incluso llevando la posibilidad a que no realice acusación, a que la ley otorga diferentes artículos, pero esencialmente todos están relacionados a la facultad que tiene el fiscal de
promover o no la acción en un determinado momento de la investigación. Doctor, la cárcel es absolutamente destructiva, ¿no? Desde todo punto de vista, ya no está para reincorporar gente dentro de la sociedad, son basureros, desde que yo tengo uso de razón, son basureros humanos. Y para referirme a lo que por ahí uno escucha habitualmente, que es el caso Báez, ¿no? Que están... Quédate en la cárcel hasta que te arrepientas, o a ver si eso, que es realmente una presión psicológica muy fuerte, hasta que se acostumbra, ¿eh? Después el preso, el hombre aprende a convivir dentro de la cárcel y se acostumbra a la cárcel. Pero en eso, realmente a mí me garantiza que venga a decirme la verdad, o media verdad, o es un fracaso en alguna forma de la justicia que tenga que recurrir a algunos elementos como el arrepentido, lo que debería ser investigado por los poderes naturales, ¿no? A ver, yendo al caso de Báez puntualmente, lo que él tiene... No me interesa Báez. Dictaminado es una prisión preventiva y lo que se está especulando es con la posibilidad de que esa prisión preventiva que se está alargando en el tiempo lo llevara a colaborar con la investigación. Ahora bien, yendo puntualmente a lo que decías, es si es declarar o no la incapacidad en la investigación, hay organizaciones directivas que son muy complejas y que a veces requieren de este tipo de figuras para poder desentrañar la verdadera naturalidad la verdadera naturaleza de la organización. Y fíjese que el artículo y la figura lo que prevén es que la colaboración que brinde quien se considere arrepentido, estamos hablando de un hecho voluntario, una persona comparece ante el titular de la acción y decide colaborar, sea porque está ya sometido a una investigación penal preparatoria o porque teme estarlo. El requisito esencial es que la información que aporte sea determinante y trascendente para o desbaratar esa organización o para permitir la captura, aprehensión o la iniciación de una investigación penal preparatoria contra una persona cuya responsabilidad en el hecho sea de aún una mayor cuantía de la que afronta la persona arrepentida. Sí, pero advierta dónde voy. O sea, una cosa es que yo me arrepiento, puedo estar en una línea de investigación, pero estoy fuera, y otra cosa, estoy dentro. Adentro me vuelvo loco. El 80% de la gente común que no está viendo, a la noche se clava una pastilla. Los presos se clavan serie de tabletas de pastillas para poder estar allá adentro. Entonces, ¿me arrepiento a conciencia o me arrepiento, qué sé yo? No sabemos si ese arrepentimiento viene de un verdadero estado de introspección o puede ser una estrategia generado por la circunstancia de una prisión preventiva ordenada, una prisión preventiva confirmada. Lo hablábamos fuera de cámara, estamos hablando de prisiones preventivas que se están extendiendo demasiado en el tiempo, incluso excediendo en muchos casos los máximos legales, lo que obliga a los fiscales de las causas, sea en el orden provincial o en el orden federal, a pedir prórroga sobre esas prisiones preventivas, declarando virtualmente su incapacidad para llevar a juicio oral la causa de la cual están investigando. Sí, también hay que tener en cuenta que en materia federal hay fallos que son importantes, con fallo de Besone. Hay una expresión hace muy poco sobre una causa de trascendencia nacional, también como la del Milagro Sala, en relación a las Naciones Unidas, y no se está teniendo en cuenta los criterios desarrollados por los organismos o las opiniones vertidas por los organismos internacionales, ¿no? Sí, de hecho, la provincia, cuando se encontraba en vigencia el antiguo Código Procesal Penal, recibió serios apercibimientos por parte de los organismos internacionales. En lo que respecta a la materia federal, es aún más grave este alongamiento en las prisiones preventivas, puesto que el trámite para ser prorrogado virtualmente inmoviliza las facultades defensivas. En la provincia tenemos una audiencia a la que concurre el fiscal ante un tercero imparcial como es el juez, y bueno, al menos se entabla el debido contradictorio entre las partes para que la gente entienda, al menos peleamos, cada uno manifiesta lo que corresponde y el juez decide, pero en el ámbito federal es una cuestión con la que ni siquiera contamos, virtualmente se disponen por los tribunales intervinientes las prórrogas de las prisiones preventivas. ¿Entienden, a esto se lo pregunto a los dos, entienden que en relación a la mediatización que se han llevado adelante con ciertas causas, se ha politizado la justicia, sobre todo en materia federal? A ver, lo hablábamos fuera de cámara también, que en la elección de Estados Unidos, en algunos condados o estados, creo,
se votan los jueces por 6 años, tienen que poner todos sus fallos en internet y revalidar cada 6 años. A mí me parece que la justicia es lo único que no está todavía dentro de la democracia, es una monarquía democrática, donde en alguna medida deberían rendir cuenta como quien más ante la sociedad y nosotros no vemos jueces detenidos, nosotros no vemos ni qué dinero tienen en el bolsillo, si le da el blanco, si pueden, o sea, a mí no me gusta esto como tal cual está no está, no me gusta, y de pronto que ver los fiscales caminando los programas de televisión tampoco me gusta. A mí me parece que su laburo tiene que estar adentro y que nosotros tenemos que tener una opción mucho más ágil para poder cambiar un juez o un fiscal. José, ¿qué opinas al respecto? A ver, es uno de los 3 poderes del Estado. Necesariamente en algún punto tienen alguna vinculación, la Constitución le da la vinculación. Tienen facultades que en cierto punto el Poder Judicial tiene facultades políticas cuando dicta sus propias normas y tiene facultades legislativas en el mismo sentido y viceversa con los demás poderes del Estado. Ahora, lo que respecta a la injerencia directa de la política en la justicia, ahí creo que debemos hacer una división. Una cosa es la justicia federal, que la entiendo mucho más politizada, sobre todo en lo que es los tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires, realmente un mundo aparte. Quien no ha ido con frecuencia no puede ni imaginarse lo que es Comodoro Pi en ese sentido. Y diferente es la cuestión provincial, donde en el último tiempo sí hemos visto una suerte de acercamiento entre la política y la justicia, que necesariamente viene vinculado a lo que estamos hablando, que es la sanción del último Código Procesal Penal de la provincia. Hubo que llenar y cubrir una innumerable cantidad de cargos. Restan aún. Como saben ustedes, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de la Defensa están bajo la órbita del Poder Ejecutivo de la provincia, dejaron de estar bajo la órbita de la Corte Suprema de la provincia. Vale decir, en el último tiempo en la provincia se ha visto una suerte de superposición en lo que es la justicia y la política. ¿Qué sensación, José, te genera que en menos de 2 años de entrada en vigencia de un poquito más de este Código Procesal Penal ya se lo quiera modificar, y se quieran cambiar postulados principales que tiene este nuevo código, este código que está en vigencia, ¿no? Yo creo que era necesario cuando tenemos que recordar que tiramos a la basura 40, 30 años de un modo de hacer derecho. Porque has sido un luchador de este tema en cuanto a tus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, hemos ido con muchos reclamos, muchos incluso vinculados a los postulados que este código intentó receptar. Yo lo que creo es que, digamos, es una situación compleja. Tiramos a la basura 30 años de un código que tenía una fuerte, se decía, ¿no? un fuerte tinte inquisitivo, y se nos trajo o se nos introdujo a un supuesto garantismo en el código, que creo que en los hechos no se ha vislumbrado así. Era obvio que habiendo cambiado las instituciones, quienes las encarnan, es decir, cambiamos los órganos y cambiamos las personas que integran los órganos, había que empezar a caminar para darnos cuenta de que había falencias dentro de la ley procesal, y considero que es labor de los legisladores, si advierten falencias, intentar cambiarlas. Lo que no me parece correcto es que el estrépito social sea una causa para modificar una ley procedimental. Es decir, da la impresión de que cuando uno agarra este proyecto de ley hay un fuerte tinte inquisitivo que virtualmente nos está dejando a los defensores indefensos. Es ir a la audiencia y decirle, muchachos, hagan lo que quieran ante una situación. Digo, si la gente reclama justicia, está en su derecho, el Estado debe propinársela, pero si intentan jugar a una persona tienen que hacerlo dentro del marco de la Constitución. Y muchas de las cuestiones que se debaten hoy en nuestra Asamblea Legislativa con este proyecto de reforma del Código Procesal no se ciñen a la Constitución. Antonio, lo escuchaba, déjame hacer una pregunta que quiero hacerle. Lo escuchaba y me acordaba de
Colombetti. Colombetti fue uno de los últimos secretarios del último ministro que tuvo de seguridad, Bonfatti, que venían de Gendarmería los dos, ¿no? Y se lo puedo decir ahora porque no está en función. Me supo contar, dice que tenían prácticamente rodeado en una casa a alguien que había robado 5 o 6 televisores y le pedían al fiscal una orden de allanamiento, que tuvieron 7 días y el fiscal, la orden no venía, no había denunciante, y como que si no hay denunciante, entonces a mí me parece como que la policía no se siente respaldado en este momento por este formato. Antes se levantaba el teléfono y decía, che, fiscal, mirá, estoy seguro de esto, y la orden venía como más rápida para hacer un procedimiento. Ahora, si no hay un denunciante con nombre, con apellido, hay algo como que no encaja entre el auxiliar de la justicia policía y la justicia. Bueno, de inicio te tengo que decir, el paquete de leyes que se sancionaron junto con el Código Procesal Penal necesariamente conllevaba la creación de la Policía Judicial. Que nunca funcionó como tal. Que nunca funcionó como tal, entiendo yo, por una cuestión presupuestaria. Pero los paquetes de leyes preveían esa situación y creaba un cuerpo que no estuviera contaminado con las viejas prácticas y que estuviera alineado a los nuevos pronunciamientos y que trabajara codo a codo con el fiscal. ¿Le tomó Ginebra el que hizo que escribió esa parte esa noche? No, eso no me corresponde a mí opinar. Claro, pues si hacía una policía sin presupuesto y presuponiendo esto, qué sé yo. Bueno, yo creo que el código salió cuando fue promulgado un tanto apurado. De hecho, Antonio, esto te lo quiero traer a colación, existe un órgano de investigación que está creado por una ley provincial ya sancionada, que es la ley 13.459, que es la ley orgánica de los organismos de investigaciones, donde solamente hay designado un solo director, se está próximo a designar otro, que es una persona de vasta trayectoria, que es el doctor Pascual Pimpinela, y todos los demás cargos en materia de investigación no se han nombrado. Uno no entiende por qué, ¿no? Pimpinela ha ejercido durante años el cargo de médico forense en los tribunales. Lo que pasa es que esto sería sacarlo del ámbito del Poder Judicial, para que la gente entienda, sacarlo del edificio de tribunales al médico forense y colocarlo dentro de la órbita del Ministerio de la Acusación, para que su trabajo sea más directo y esté más relacionado a las necesidades que tengan quienes lleven adelante la investigación. Tengo entendido que está muy pronto a ser designado en ese cargo el doctor Pimpinela. El segundo director. Antonio, te quiero hacer una pregunta en relación a una cuestión que resulta trascendente. ¿Qué opinás en relación a que el Ministerio Público de la Acusación de esta circunscripción judicial de Santa Fe esté funcionando al 50%? En relación a todas las restantes distritos que están prácticamente trabajando. No tengo elementos como para poder vertir una opinión responsable. No tengo. José. Indudablemente eso se traduce en la necesidad de clasificar la importancia de las causas. Y aquí ya voy a hablar de quien se siente ofendido por un delito. Para quien se siente ofendido, su causa es la más importante de todas. Y funcionar el 50% obliga a los titulares de la acción pública, que realmente trabajan a destajo a veces, a clasificar, a darle una jerarquía a determinados hechos por sobre otros que la ley no les da, pero necesariamente deben la urgencia de algunas cuestiones obligarlos a marginar otro tipo de cuestiones, por ejemplo, una usurpación. Vos en la práctica diaria sabés que hay cientos de usurpaciones en la ciudad, y la usurpación es un delito y se puede denunciar y se puede obtener la restitución de la cosa usurpada como medida cautelar dentro de la investigación preparatoria, pero a veces los robos calificados, los delitos con armas, los delitos contra la integridad sexual, tienen un caudal tan importante que hace que sea virtualmente imposible prestarle atención a los demás. Creo que sería saludable, para poder analizar si el sistema sirve o no sirve, como muchas veces escuchamos en los tribunales, en los pasillos del tribunal, que primero todos los cargos estén cubiertos y después podamos analizar si el sistema es bueno o es malo, o si el código es bueno o malo. Yo creo que el sistema oral es bueno. Sí. Tengo mis dudas en cuanto al código que se implementó para llevar a la práctica ese sistema oral. Pero necesitamos, para llegar a una conclusión cierta, poder analizar todos los aspectos, y uno de los aspectos es que el Ministerio de la Acusación esté
completo en absolutamente todos sus cargos. Una de las cuestiones más debatidas en relación a este nuevo proyecto presentado por el senador Enrico es el secreto de sumario. Para que la gente entienda, vamos a explicar lo que es, porque se dice que esto va a generar innumerables cantidades de reclamos por parte de no solo de la defensa oficial, sino también de los abogados particulares. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, por lo pronto, que el proyecto de ley introduce la figura del secreto de sumario, el cual el Código Procesal actual no la prevé. Lo segundo que les puedo contar, para que la gente entienda qué es el secreto de sumario, que la investigación quede secreta para el fiscal y los actores del Ministerio Público de la Investigación durante un plazo determinado. En este caso son 10 días, prorrogable por 10 días más. Hasta allí, quien ve el problema puede decir, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que la ley, dentro de ese plazo, el cual empieza a correr desde la audiencia imputativa, es decir, desde que a usted lo llevan al tribunal, lo sientan delante de un juez y le dicen, mire señor, usted está acá porque le imputamos que cometió tal delito. Esa es la audiencia imputativa. Desde ahí comienzan estos 10 días de los que hablo, o 20 si esos 10 días se quisieran prorrogar. El problema es que en el nuevo código, y en el actual también lo tenemos, existe la figura de la audiencia de prisión preventiva, actualmente dentro de las 48 horas de celebrada esta audiencia imputativa. En el nuevo proyecto dentro de las 72 horas. Una cuestión con la que coincido, es decir, la el alongamiento en los plazos para llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva es necesario. En la práctica diaria muchas veces debemos consentir una prisión preventiva porque carecemos de una prueba que necesitábamos producir y en esos plazos tan exiguos de 48 horas era imposible de realizar. Entonces, creo y entiendo necesaria que no sean tan angustiantes los plazos de la prisión preventiva. Lo son para el fiscal y lo son para la defensa. Por ejemplo, el Código de la Provincia de Buenos Aires establece un plazo de 10 días. Te lo detienen, le imputan, allá no se llama audiencia imputativa, se llama indagatoria todavía, pero tienen 10 días el fiscal para fundar o no su prisión preventiva, su pedido de prisión preventiva. Acá no, aquí tenemos 72 horas para realizar la audiencia. Entonces, si usted se encuentra con que tenemos 10 días de secreto de sumario prorrogable por 10 días más, significa que cuando yo vaya a la audiencia como defensor, no voy a saber nada, no voy a saber. Solo voy a saber por qué lo tienen detenido. No voy a saber con qué pruebas, quién declaró, quién no declaró, quién es testigo, si hay una prueba pericial, si hay algún reconocimiento. Voy a ir a la audiencia, que va a ser dentro de los 3 transcurridos 3 días. Deberían correrle vista y dejarle por lo menos una cantidad de tiempo para que después se haga la audiencia. Hoy no. O deberían. ¿El proyecto no? El proyecto no lo establece. Bueno, debería, digo. Sí. O por lo menos trasladar la audiencia de prisión preventiva y hacerla coincidir con el plazo del vencimiento del secreto de sumario, para que la defensa, cuando deba alegar sobre la pertinencia o no de una medida cautelar sobre una persona, porque debemos reconocer que el servicio de justicia es en favor del ciudadano, ni del fiscal, ni del juez, ni del defensor, en favor del ciudadano. Y estamos hablando de que los ciudadanos pueden ser inocentes o culpables. La Constitución no reconoce inocente hasta que termine hasta que una sentencia firme así lo declare. Vale decir, le debe garantizar a ese ciudadano inocente, el mismo Estado que me presupone inocente, me debe garantizar la posibilidad de defenderme y hacerlo coincidir con los 10 días del secreto de sumario para que pudiéramos contar con los elementos y así plantearlo en la audiencia. Otra de las cuestiones también que cambia en este nuevo proyecto es la peligrosidad procesal o presunción de peligrosidad procesal para el dictado de las prisiones preventivas. ¿Qué opinión te merece esa cuestión que también resulta trascendente y que ha generado muchísimos debates? No solo trascendente, sino que resulta determinante. El nuevo proyecto autoriza a presumir la presunción, el peligro procesal. ¿Qué es el peligro procesal? El entorpecimiento probatorio o el peligro de fuga. Básicamente sobre esos 2 pilares se cimenta la posibilidad de una declaración de prisión preventiva o imposición de prisión preventiva. Indudablemente que un Estado que constitucionalmente me dice que soy inocente mal puede presumir que me voy a fugar. Es un contrasentido en sí mismo. Los mismos legisladores, no son los mismos porque son unos nacionales y otros provinciales, pero el mismo cuerpo, la teoría del órgano de Yerke, el mismo cuerpo que presupone a una persona inocente hasta que se demuestre su culpabilidad por sentencia firme, autoriza a presumir por parte del fiscal una posibilidad de peligro de fuga. Y evidentemente resulta una flagrante violación a la Constitución Nacional. Aquí le puedo hacer una pregunta fuera de contexto, porque la aparición en la escena mundial de un nuevo presidente
como Trump, cuando uno lo junta con María Marta Serra Lima, que dice pena de muerte, y yo le diría, toma el arma, hacete cargo, matalo vos, o Susana Jiménez, y que, ¿por qué lo digo Trump? Porque me parece que hay mucha gente que dice, esos negritos hay que matarlo, genera, me parece, como una discusión que no nos animamos a hablarla abiertamente, y que es que la gente está buscando que esa presunción de inocencia, que deberíamos ser muy respetuosos, la pasemos por encima. No, y por algo lo digo Trump, porque me parece que aparece, hay gente que te lo va a decir en un bar, a todos esos negros hay que matarlo, después no lo dice ni en la televisión ni en ningún lado. Acá, ¿usted se acuerda del caso de Ángeles Rapson? Sí. Bueno, yo no me olvido, estaba en la oficina un día y la que era mi secretaria en ese entonces dice, ya se dilucidó el caso, ¿viste? Qué fácil que fue. Es el padrastro. Cuando pusimos y empezamos a ver, era como que el estrépito social recaía en la persona del padrastro como el presunto culpable de ese homicidio. La investigación después arrojó que no tenía nada que ver, y otra persona fue llevada a juicio. Hay que ser muy cuidadoso con las presunciones iniciales. Por algo sí, en un país que lo acoto, ¿no? Me parece que el proceso es la condena. Sí. O sea, si vos estás procesado y quedaste procesado y ya mediáticamente estás hecho pedazos y sos condenado. Tal cual. Sí, tenemos una tendencia a que los pareceres en ese aspecto y lo que doña Rosa opina en el mercado de la esquina de la casa sea virtualmente determinante, y no respetar lo que es un proceso y un juicio oral donde una persona evidentemente puede ser declarada culpable o inocente. Sí, también hay que decir, Antonio, respondiendo un poco a tu pregunta, que Argentina ha celebrado distintos convenios a nivel internacional que están incorporados a la Constitución Nacional, que son parte de la misma, por la cual la pena de muerte está total y absolutamente desterrada de este país. Eso también hay que decirlo. Quiero preguntarte... Pero como todo es cíclico, había fútbol para todo, ¿viste? Y parecía que iba a ser para siempre, no hay más. Había derechos adquiridos. Todo es tan relativo, tan cíclico, que no sé por qué no puede aparecer la pena de muerte. Quiero preguntarte, y vos lo trajiste a colación, el tema de Donald Trump. ¿Qué significa para nuestro país en materia de política internacional, política nacional, materia Primero, no económica? quiero ser hipócrita, vamos a tomar de donde vengo, negros de mierda. Sí. Acá también lo decimos. Cuando vemos dos personas del mismo sexo besándose en algún lado, no decimos nada, pero por dentro, o al de al lado dice, mirá. O sea que no estamos tampoco aceptando tanto eso. Y si te pones a ver un montón de cosas que Trump plantea en el inconsciente nuestro en algún lado, ¿viste? Hagámosle una muralla a todos los negros y que para este lado no vengan, que no pasen. ¿Cómo le vamos a dar salud gratis a la gente? ¿Cómo una mujer va a cobrar la jubilación de ama de casa que se cague de hambre? ¿Está? Entonces, tenemos como un doble discurso. Por dentro hay algo, ¿entendés? Que tenemos un diablo por dentro que en cualquier momento puede aflorar. Lo que me parece que ocurrieron, la sumatoria de algunas cosas, que hay problemas del sueño americano, se terminó, porque el mundo en el 2008 se paró, y hay otra realidad, por un lado. Por el otro lado, me parece que la Hillary Clinton representaba la clase política, y había que pegarle un tirón de oreja medio fuerte a la clase política. Alguna diferencia con el Miguel del Cel, que decía, se embarazan las minas para cobrar una asignación, con una asignación universal, la mina iba a vivir, la pobre mujer iba a vivir. ¿Está? Entonces hay dentro nuestro alguna diferencia si del Cel y el conocimiento del Cel para ser gobernador de una provincia, con esto que terminamos de ver. Sí, también los grandes analistas nacionales en materia periodística hacen referencia a que hubo una equivocación de parte del presidente de la Nación y de la canciller. Que se callen los grandes analistas internacionales. Los nacionales, los internacionales y más de un medio. Recordemos que el presidente de la Nación apoyó abiertamente a Hillary Clinton, ¿no? Bueno, a mí no me gusta ni que vengan a apoyar
de Latinoamérica que vengan a apoyar a un presidente como han venido, porque me parece que no te puedes meter en la política de otro país. Pero que todo lo que usted haga zapping en la televisión, y callate. Que se callen todos. Y lo digo desde la distancia que yo no tomé jamás posición con respecto a esta elección. O sea que lo puedo decir porque yo no milité para que gane uno y pierda el otro. ¿Viste el tema de la editorial, lo que hizo referencia al desembarco de las fuerzas federales en la provincia? Sos un conocedor de la materia, ¿qué opinas al respecto? Las fuerzas federales son las responsables, por ejemplo, que no entre la droga, 33 puertos, ¿está? Y son las responsables que no entre la droga en toda la frontera. Esa que dejaron entrar la droga ahora están acá cuidándonos. Porque la responsabilidad, o sea, por el fruto se conoce el árbol. Si no hubiesen dejado entrar la droga, ni por la frontera gendarmería, ni prefectura por el agua, no habría droga. Digo, creo, me parece. Ahora ellos vienen acá, ¿cómo están laburando en este momento? Y tienen una suerte de una reunión semanal, dice, che, bueno, ¿cómo vas vos con esto? Pues nosotros nos hacemos cargo de esto, cada uno hace lo suyo, y por ahora me parece que charamusca. Bueno, muchas gracias a los dos. Un placer. Gracias por invitarme, como siempre. En el próximo bloque vamos a estar hablando con la diputada Chialvo en relación a un proyecto sobre paridad de género. Vamos al corte, señor Víctor. De grados pueden cambiarlo todo. Si tomaste, no conduzcas. Tu responsabilidad es más seguridad para todos. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Continuamos con el programa y como dijéramos estamos con la diputada Patricia Chialvo, que nos viene a hablar de dos interesantes proyectos de ley. Patricia, buenas noches. Hola, muchas gracias por venir. Explícanos un poquito, ¿qué es el proyecto de reclamo de financiamiento educativo y automaticidad de obras menores? Bueno, son dos proyectos de ley. El de financiamiento educativo lo presentamos en el mes de abril de este año y el de automaticidad de obras menores ahora en septiembre, lo que estamos pidiendo que sean tratados en comisión.
En primer lugar, bueno, a ver, la Ley de Financiamiento Educativo es una ley nacional que está vigente en nuestro país desde el 2010. Tiene que ver con la afectación de un 6% del PBI, ha afectado, como dice su palabra, digamos, a obras educativas y también a programas de promoción social dentro de las instituciones escolares. En el año 2015 la provincia, en realidad ese dinero lo transfiere la Nación a las provincias y la provincia, el gobierno provincial automáticamente debe transferirlo a municipios y comunas. En el año 2015, durante todo el año, el gobierno provincial no transfirió nada del dinero que correspondía a financiamiento educativo. Por lo que nosotros estamos pidiendo, lo que hay que decir es que esa ley no está reglamentada dentro de nuestra provincia. Podría aplicarse igual. Nosotros, ante esta situación, consideramos necesario trabajar un proyecto de ley justamente de reglamentación para aplicarla aquí en el territorio provincial. Claro, para que la gente entienda, fondos enviados por Nación. Exacto, a la provincia. A la provincia, que debían ser destinados a distintos municipios y comunas para ser aplicados en materia educativa, fueron aplicados o no fueron enviados. En el año 2015 no se remitió ningún dinero del Fondo de Financiamiento Educativo. Lo que sí se hizo en diciembre del 2015, el Ejecutivo firma un convenio para devolverle o para reintegrarle el monto del 2015 en 12 cuotas. Y 2016 no se está pagando. Entonces nosotros con este proyecto de ley pretendemos reglamentar juntamente esas transferencias. Y que sea automático, digamos. Que sea automática y en 3 meses, no en 12, porque por ahí para los municipios no es tan grande el monto. Y recibirlo en 12 meses a veces le complica si quieren hacer algún tipo de obra de envergadura en la escuela de sus pueblos. Así que bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Que en nuestro territorio provincial esa ley esté reglamentada y aplicada como corresponde. Con respecto a la automaticidad de obras menores, bueno, todos sabemos, digamos, que hay una ley de obras menores en nuestra provincia. Nosotros también lo que estamos pidiendo es que las transferencias sean automáticas a los municipios y comunas. Hoy, a casi mediados de noviembre de 2016, de los 572 millones que debía transferir la provincia por obras menores, solo transfirió el 50%. No creemos que en un mes y medio remitan el resto del dinero que corresponde a obras menores. La verdad que, a ver, los pueblos, las comunas y los municipios están necesitando imperiosamente de este dinero porque ese es justamente el dinero que se aplica o que se destina a obras, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver con un destino social, ¿no? Como a lo mejor en el presupuesto, ¿no? Sí, exactamente. Como muchas de esas obras, por ejemplo, puede ser para comprar terrenos para construir viviendas, alguna red cloacal, algún tipo de infraestructura social dentro de algún pueblo para algún tipo de obra social dentro de ese espacio, dentro de ese pueblo o ciudad. La verdad que nosotros vemos con preocupación, ¿no? Que los dos montos, o sea, las dos transferencias ya están reglamentadas, se está demorando su transferencia. Y eso dificulta muchísimo, ¿no? A los presidentes comunales y a los intendentes poder planificar algún tipo de obra. Y bueno, con esto, digamos, tiene que ver un poco el reclamo que además tiene que ver con todos los municipios y comunas, no para los de un signo político u otro. Esto está pasando en general con todos los municipios de la provincia. Ustedes lo que están planteando es que se destine la totalidad de esos fondos de manera automática. De manera automática. ¿Y cuál sería el destino? ¿Y cuál sería el destino? Te hago otra consulta también, Patricia. El proyecto de paridad de género, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, informar hace 3 semanas lo votamos dentro de la Cámara de Diputados. Había 2 proyectos, uno de Verónica Venas y otro de la diputada Burger. Bueno, en realidad los proyectos contemplan la constitución, la conformación dentro de los partidos de las listas que van a competir en elecciones legislativas y las de municipios y comunas que estén compuestas mitad hombre y mitad mujer. ¿Abarca también municipios y comunas? Sí, ese es un poquito la verdad que ese es un poquito el tema que está en discusión, pero digamos, como salió de diputado está así, ¿no? Nosotros
está planteada en la conformación de la lista de legisladores provinciales, concejales y la conformación de la lista que se hace para competir en las comunas de nuestra provincia. Nosotros, bueno, se consiguió, la verdad que fue una buena votación, hubo algunas abstenciones. En este momento ingresó a la Cámara de Senadores. Muchos de nosotros estamos, cada una desde su espacio político, conversando con los senadores de nuestro partido para explicar, digamos, en qué consiste la ley, por qué es importante la aprobación y la promulgación de esta ley de manera definitiva. Cabe, digamos, aclarar que, por ejemplo, aquí no entrarían los diputados nacionales que el año que viene estaríamos votando. Para que eso pase tiene que salir la paridad a nivel nacional. O sea que el año que viene solo la estaríamos aplicando para concejales. El proyecto que a nivel nacional se está debatiendo también. Sí, en realidad, bueno, en Nación salió del Senado aprobado el proyecto de paridad y cruza a diputados, el mismo día que se estaba trabajando la reforma electoral. Dentro de diputados la meten dentro de la reforma electoral. Y o sea, salieron simultáneamente dos proyectos de ley con media sanción. Desde el Senado, uno que tenía que ver con la paridad, y de diputado, una de reforma electoral, incluyendo la paridad. Esas leyes ahora se cruzaron. Entonces, y estamos sabiendo que en el Senado se va a presentar una nueva propuesta de reforma electoral. Esperemos, digamos, que esa nueva reforma incluya el tema de la paridad y que, bueno, no quede ahí en el cruce de proyectos. Sí, aparte de una tendencia a nivel mundial, ¿no? Exacto, mira, a ver, nosotros siempre decimos, en su momento, bueno, la ley de voto femenino, la ley de cupo, se constituyeron, digamos, en un piso para las intervenciones en el mundo de la política de las mujeres. Hoy ese piso se ha convertido en un techo. Dentro de los partidos políticos se respeta a rajatabla el 30%, ni un cargo más. Así que nosotros decimos, bueno, cuando se trata de repartir trabajo, todos nos ponemos de acuerdo, pero en el momento de repartir poder, dentro de los partidos, de cualquiera estoy hablando, cualquier partido político, cualquier espacio político, en todos pasa lo mismo. En algunos hay más aceptación, en otros hay menos, en algunos hay más acuerdo, en otros menos, pero digamos no tiene que ver con una conducta partidaria, sino con una lucha de las mujeres que estamos en los espacios legislativos. Nosotras decíamos, muchas de las que estamos ocupando lugares, esos lugares han sido producto de luchas de otras mujeres. No, aparte las mujeres han sido capaces y lo han demostrado, ¿no? Hoy nos toca a nosotros luchar para las próximas generaciones. Brevemente, Patricia, y lo hablábamos atrás de cámara, te consultaba, la vez que viniste anteriormente, hiciste referencia al tema del endeudamiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿En qué quedó eso? Bueno, eso tal como salió de diputados, nuestro bloque había votado en contra. En Senado se aprobó por la mitad del monto, diputados salió con $1.000 millones, en Senado se aprobó $500.000 millones. Hace poco tiempo, no sé si alcanzó un mes, el gobierno nacional autorizó a la provincia a tomar deuda por $250.000 millones. Y bueno, lo que salió hacía publicidad, digamos que gran parte de ese dinero fue destinado a comprar títulos del gobierno de la nación. O sea que la verdad que la expectativa que podemos tener dentro de la provincia con las obras, con este panorama, bueno, se retrasa, ¿no? Es bastante complicado. Muchas gracias por venir y te vamos a estar invitando antes del fin de año. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos la semana que viene con más Nota22.com Televisión. Muchas gracias.